Porque las grabaciones que se dejan en Zoom desaparecen al tiempo. Me enteré hace poco. Así que traten de descargar todas las que tienen arriba de todos los ramos, porque si no van a desaparecer. Si es que no sabían. Acá, ¿qué función de probabilidad nos falta por ver entonces? Espera, repite. De que, de que todas las cosas que están grabadas en la nube de Zoom desaparecen. Desaparecen, no son como que están todo el semestre. Duran un par de... Creo que duran un mes, Jorge. Más de Me 15 días. mataste. 15 días Ya. duran las de conferencias. Las de Zoom creo que duran un mes. Entonces, todo lo que hayan hecho hasta ahora, descárguenlo porque si no lo van a perder. Uno puede descargar la presentación ahí donde dice el volver a ver. Así que les recomiendo descargar todo. Y por eso esta la voy a empezar a grabar en el computador para después subirla a YouTube y les comparto el link. Noticia de último momento. Así que descarguen todo lo que tengan para poder estudiar para el certamen. Del ramo que sea, eso va a pasar en todo el ramo. Función de distribución normal. Entonces, cuando X es una variable aleatoria continua, distribuye normal, con parámetros mu y sigma, que generalmente se le denota sigma cuadrado, dependiendo de dónde lo lean, puede estar la desviación estándar, que es sigma, o puede estar la varianza, que es sigma cuadrado, es lo mismo. Para algunos sentidos tenemos que hacerla al cuadrado, para otros casos la podemos hacer solamente sigma, pero tenemos que especificar. Entonces, distribuye normal, que esto se va a escribir como X, distribuye, siempre acuérdense que el culita chancho significa distribuye, y vamos a decir que distribuye normal con media mu, y acá pueden poner eso, si quieren. Que eso de ahí es lo mismo que decir eso, distribuye normal con desviación estándar, o con varianza. Pero tienen que especificar que es la desviación estándar al cuadrado, o que es simplemente la desviación estándar. Si lo dejan sin el cuadrado, significa que están trabajando con la desviación estándar. Si lo dejan al cuadrado, significa que están trabajando con la varianza. Se puede escribir de las dos formas. ¿Por qué nos interesa una u otra forma? Lo vamos a ver con los ejercicios. Cuando X distribuye normal, entonces va a tener una función de distribución que va a cumplir de la siguiente forma. F de X va a ser igual a 1 partido en sigma raíz de 2pi por exponencial elevado a menos un medio de X menos mu partido en sigma, y todo esto al cuadrado. Pero la verdad es que esta distribución de probabilidad es bastante compleja, al menos aprenderla y aplicarla. Así que lo que hacemos es normalizar la variable. ¿Es importante aprenderse esta función? Teóricamente sí. Para temas de aplicación, no. Yo nunca me la aprendí, la verdad. Siempre tengo que estar mirándola. ¿Qué particularidad cumple esta función X? O sea, esta función de X, es que si tengo un eje X por acá, X, que va para ambos lados, es un gráfico unidimensional, entonces f de x me va a quedar así como una campana de Gauss, centralizada. ¿Cuál es una particularidad importante? De que justo al medio va a estar la media, el promedio. Y después se van a dar cuenta en estadística que es la mediana también. Se forma una campana de Gauss con esta función. Entonces, como se forma siempre una campana de Gauss con esta función está normalizada. Por lo tanto, está estandarizada. En la función normal que está estandarizada. Entonces, para estandarizar la variable, ocupamos z, la letra z, como x menos mu partido en sigma, que es esto mismo que está aquí el exponente de la exponencial. Esto es lo mismo que eso. Y así normalizamos la variable, y luego este resultado de acá, para llegar a un resultado como tal, lo buscamos en la tabla normal estándar. Tienen que procurar que la tabla diga tabla normal estándar.
que la tabla normal estándar, me da todos aquellos resultados de P de un Z menor que un Z0, con un Z0 que es el resultado de esto. Z0 es eso, para que lo consideren. Entonces, para poder aterrizar esto, vamos con los ejercicios. Son 5 ejercicios. Ojalá que hoy día sí terminemos antes. No quiero hacer mucha... No me quiero cansar tanto hoy día. Día especial. En una determinada población, la presión arterial diastólica entre mujeres de 18 y 74 años se encuentra distribuida normalmente con media mu 77 miligramos de mercurio y una desviación estándar de sigma igual 11,6 miligramos de mercurio. Como dato aparte, a mí me gustan mucho los temas de salud. Creo que se los había dicho. No me acuerdo si se los dije a usted o a otra sección. Pero siempre me gusta cómo trabajar con estos ejemplos. Son como datos aleatorios de la vida. Por ejemplo, ¿saben cuánto es la presión ideal que uno debería tener? La presión ideal es de 120 presión arterial sistólica y 80 de presión arterial diastólica. La sistólica es aquella donde el corazón late, y esa es la presión sistólica, que es el primer numerito que sale en la presión, y la diastólica es el segundo numerito que sale en la presión, que es la presión con la que la presión con que la sangre está haciendo fuerza en las venas. Dato completamente irrelevante, pero súper entretenido de saberlo en caso de que alguna vez quieran estudiar algo relacionado con presiones. Presiones arteriales, específicamente. Entonces vamos a decir que vamos a definir una variable X, que va a ser la presión arterial diastólica de una mujer elegida aleatoriamente. La policía. X entonces va a ser la presión arterial diastólica de una mujer elegida aleatoriamente. X entonces, vamos a decir que distribuye normal, me lo están diciendo en el enunciado, se encuentra distribuida normal con una media de 77 miligramos de mercurio y una desviación estándar sigma de 11,6. Entonces con eso ya puedo empezar a hacer los ejercicios. Entonces por un lado voy a tener A. ¿Cuál es la probabilidad de que una mujer elegida al azar, una mujer elegida aleatoriamente, tenga una presión arterial diastólica, menor que 60 miligramos de mercurio? Se están preguntando, ¿cuál es la probabilidad de que X, la presión arterial diastólica de una mujer elegida aleatoriamente, sea menor que 60? ¿Qué tengo que hacer acá? Pues aplicar esta fórmula de aquí arriba. X menos Z, o sea, X menos mu partido en Z. ¿Para qué? Para poder llegar a un resultado, para llegar a un ejemplo, para llegar a algo, para poder calcular la probabilidad. Porque así a la rápida no puedo hacerlo. Tendría que meter el X acá adentro y tendría que calcular la función acumulada, y eso es un cacho porque tendríamos que sacar la integral, y integrar eso es un poco complicado. Así que acá mejor lo que hacemos es calcular la probabilidad de X menos mu partido en sigma. Como es una inecuación, en ambos lados tengo que aplicar lo mismo. Entonces acá me va a quedar 60 menos 77 partido en 11,6. Esto acá le puedo cambiar el nombre ya, porque X menos mu partido en sigma sé que se llama Z. Entonces esto me va a quedar como probabilidad de Z menor que 60 menos 77 partido en 11,6. Ese resultado de ahí es menos 1,47. ¿Qué hago con este valor entonces ahora? No es tan complejo. Les muestro. Tenemos que buscar el menos 1,47. Así que me voy a la tabla, que claramente
Acá está. ¿Ven la tabla? Si alguien me confirma que puedan ver la Sí, tabla. sí, se ve, Mati. Sí, sí se ve. Ya, bacán. Entonces tenemos que buscar el menos 1,47. ¿Cómo busco el menos 1,47? Me voy primero a buscar en las filas. ¿Cuáles son las filas? Hacia el lado, hacia el lado, hacia el lado. Y tengo que buscar el menos 1,4. ¿Por qué? Porque es el entero más el primer decimal. Menos 1,4. Lo encuentro acá. Menos 1,4. Y ahora tengo que encontrar el menos 1,47. El segundo decimal me lo dan las columnas. Entonces esta es la columna menos 1,40, menos 1,41, menos 1,42, menos 1,43, que aparece arriba. Aparece ahí arriba si se dan cuenta. Menos 1,43, 43, 44, 45, 46, 47. Entonces mi probabilidad va a ser menos 1,47 y es 0,0708. 7 lo voy a anotar por mientras, antes de que se me olvide, por eso no voy a dejar de mostrar la tabla. 0,0708. Y ahora vuelvo a la pizarra. ¿Se entendió cómo usar la tabla hasta ahora? Entonces, la probabilidad hasta acá me dio 0,0708. Esa es la probabilidad de que una mujer elegida aleatoriamente, distribuyendo la presión arterial diastólica como normal, me dé 60. Menor que 60. ¿Cuál es la particularidad de esto? De que la tabla normal estándar me da los valores acumulados de la función normal. Por lo tanto, como es la función acumulada, acuérdense que cuando busco el F acumulado, la probabilidad de un F acumulado, lo busco hacia atrás, es decir, lo menor es que. Por eso aquí puedo buscarla. Hay gente, yo no, pero hay gente que todo esto de acá, todo eso hasta acá, todo eso, y lo pueden encontrar así también. No sé si el profe lo hace así, pero lo pueden encontrar así, que esto le ponen esta letrita así. Eso es lo mismo. Cuando tienen este simbolito, lo voy a dibujar mejor. Bueno, ahí algo mejor. Cuando tienen ese simbolito, significa que es la probabilidad normal estándar menor que el número que tienen entre paréntesis. Es acortarse la escritura del P, Z menor que tanto. Yo nunca lo he escrito así, por lo tanto me enreda un poco cuando lo escriben así, pero es lo mismo, es exactamente lo mismo. ¿Vale? Hasta acá sencillo, lo único que hicimos fue cambiar la variable. ¿Hay alguna duda hasta acá? Podemos avanzar con la letra B. Perfecto, perdón, estaba leyendo un correo que me mandaron para TI3. El profe me lo había mandado. Nada importante. O sea, es respecto al control de tiempo. Pero, está bien. ¿Cuál es la probabilidad de que tenga una presión arterial diastólica mayor a 90? Por lo tanto, elegimos una mujer al azar. ¿Y cuál es la probabilidad de que su presión arterial, que habíamos definido como X esa variable, sea mayor que 90? Acá tengo que hacer el mismo procedimiento. Transformo a Z. Ahí sí es que ustedes ya se acostumbraron, poner acá el X menos mu partido en sigma no es tan necesario. Ahí pueden llegar y reemplazarlo automáticamente por Z. Partido en 11,6. Reemplazo lo mismo. Como aquí agregué mu, acá agregué sigma, acá tengo que agregar mu y acá tengo que agregar sigma. En el mismo idioma. Si aquí estoy hablando de letras, agrego letras. Si acá estoy hablando de números, agrego números. Así Mati, que... ¿puedes bajar un poquito, por favor? ¿Cómo? ¿Puedes bajar un poco, por favor? Que no se ve. Bajo, bajo, bajo. Ahí. Gracias. De nada.
Entonces, acá, probabilidad de Z, ojo que acá estamos calculando la presión arterial diastólica mayor que esto. Por lo tanto, acá voy a calcular el mayor de este número de acá, que este número de acá me queda 1,12. Y ojo, acá antes de buscarlo en la tabla, no sé, igual tengo que usar la tabla, pero antes de usar la tabla, tengo que encontrar la forma de cómo encontrarlo en la tabla. Acuérdense que cuando quería encontrar el menor que y usar la función de distribución acumulada, tenía que darlo vuelta. ¿Por qué? Porque es el complemento, es la otra parte, lo que falta. Por lo tanto, esto es equivalente a decir P de Z, perdón. Exacto, Jorge. 1 menos la probabilidad de Z menor que 1,12. Así que ahí podemos acordarnos una propiedad, que la voy a anotar en verde por acá, que le voy a poner propiedad. Cuando calculo probabilidad de Z mayor que A, es lo mismo que decir 1 menos probabilidad de Z menor que A. Es lo mismo. Y ahora sí, ahora tengo el 1 y tengo que buscar este valor, el 1,12 en la tabla. Veámoslo de nuevo. Me voy al 1,1. Z, en el Z busco en las filas, es decir, hacia los lados, el 1,1. El 1,1 lo encuentro acá. Y ahora tengo que encontrar el 1,12. Este es el 1,10, 1,11, 1,12. 86, 86. Entonces esto de acá es 1 menos 0,8686. Recuerden también que cuando encuentran un número que tiene un punto y A es lo mismo que decir 0,A. Es lo mismo. El punto significa que antes hay un 0. Esto de acá entonces como resultado me va a quedar 1 menos 0,8686, 1314. 0,1314. ¿Alguna duda hasta acá? Esa es la probabilidad de que la presión diastólica de una mujer encontrada aleatoriamente sea mayor que 90. La verdad es que 90 es alto para hacer una presión diastólica. Es preocupante. Ahí significa que tiene la presión alta. Y si la tiene bajo 60 es preocupante también. Así que ahí hay que ver el antecedente clínico de una persona. ¿Dudas hasta acá, gente? Perfecto, seguimos entonces. Letra C. Dice, ¿cuál es la probabilidad de que tenga una presión arterial diastólica entre 60 y 90 miligramos de mercurio? Probabilidad de que se encuentre entre 60 y 90 miligramos de mercurio. Entonces, esto va a ser igual a la probabilidad de 60, tengo que aplicar la misma fórmula para todos lados. 60 menos 77 puede ser también menor o igual. Sí, acuérdate que como son funciones acumuladas, el igual es irrelevante, porque en el límite no se considera y no me aporta nada. Entonces, si es menor o igual, es lo mismo que menor. 60 con menos 77 partido en 11,6. Z, ya tenemos que cambiarlo directamente, lo podemos hacer. 90 menos 77 partido en 11,6. Este resultado, por un lado, me va a quedar probabilidad de 1,12. Ya las tengo, los dos. 1,47. Tengo los dos, ese lo calculé aquí arriba, que es menos 1,47. Z, 1,12. Los calculé aquí arriba, así que por eso son lo mismo. Ahora, propiedad. Otra propiedad más. Propiedad. Teniendo A menor que B y la probabilidad, no, espérate, no es I.
Siendo B mayor que A, entonces la probabilidad de A, Z, B va a ser igual a la probabilidad de Z menor que B menos la probabilidad de Z menor que A. Eso se cumple. Lo separamos al medio y lo restamos. Eso se cumple, por eso es una propiedad. Entonces, ¿cómo me va a quedar en el lado de acá? Acá me va a quedar la probabilidad de Z menor que 1,12 menos la probabilidad de Z menor que 1,47. Ambos los tengo. El Z menor que 1,12 es 0,8686, que lo tengo del ejercicio anterior. Y el otro lo tengo aquí arriba, 0,0708. 0,0708. Esto entonces me va a quedar como resultado 0,7978. ¿Cómo interpreto gráficamente alguno de estos resultados? Voy a tener acá la nueva variable normalizada z, con mi... Bueno, imaginen que esto es continuo por si acaso, es una curva para arriba, ando medio tiritón hoy día. Acá está justo la mitad, aquí está justo mu. Entonces, ¿qué estoy interpretando acá? Acá estoy diciendo, lo acumulado en Z hasta 1,47, que se va a encontrar como por aquí, por ejemplo. Ese le voy a llamar 1,47. Todo lo acumulado en Z, que acá está en azul, eso sería si fuese menor que 1,47 Z, por lo tanto menor que 1,90. Si fuese menor a 60, entonces sería hasta acá. Si fuese menor a 60. 60. Por lo tanto, ¿qué estoy calculando? Si le, pero 60, ahora estoy trabajando con Z, así que este valor de acá en verdad es menos 1,40, ese es un menos 1,47, menos 1,47. ¿Qué estoy calculando acá entonces? Lo que estoy calculando acá es la diferencia de lo que está aquí adentro. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que esté aquí adentro? Entre menos 1,47 y 1, este es 1,12. 1,12. Ando muy despistado. Ahí. Entonces es la probabilidad de que se encuentre aquí adentro. ¿Cuál es la probabilidad de que esté aquí adentro? 0,7978. Hay un 79,78% de que se encuentre en el rango interno, entre los dos límites, estos de acá. Eso es lo que estoy haciendo. Vamos con un segundo ejercicio que es bastante similar para poder seguir practicando esto. A partir del ejercicio 3 ya cambia un poco. Ah, no, igual este ejercicio es diferente. El 2 igual es diferente. Dice, la distribución del peso de paquetes de envío que recibe una empresa de correo puede considerarse como una variable aleatoria con distribución normal, con media 6 kilos y desviación estándar 1,8. Entonces, X, peso de un envío aleatorio. X va a distribuir normal con media 6 y desviación 1,8. Me dicen, A, ¿qué porcentaje de los paquetes pesa entre 4 y 8 kilos? ¿Cuál es el porcentaje? Quiere decir cuál es la probabilidad de que si elijo cualquiera al azar, esté entre 4 y 8 kilos. Entonces, entre 4, X y 8. Esto de acá, ¿cuánto me va a quedar? Me va a quedar la probabilidad de 4 menos 6 partido en 8, Z, ya la puedo cambiar, 8 menos 6 partido en 1,8, este 1,8. Esto de acá, en el lado de acá me queda probabilidad de Z menor que 1,1
menos la probabilidad, que me adelanto un paso, pero menos la probabilidad de z menor que menos 1, se me acabó la pizarra, menos 1,11. ¿Cómo llegué hasta acá? Porque de acá me pasé al paso de probabilidad de menos 1,11, z 1,11. 1,11. Y eso por la propiedad que vimos arriba, podemos pasar este paso acá. Ahí me había saltado un paso, lo quise explicar por si se llegan a enredar. Entonces, ahora vuelvo a la tabla. ¿Y dónde está la tabla? La cerré, parece. Acá está. Vuelvo a la tabla. Voy a buscar el 1,11, 1,1, 1,10, 1,11. 0,8665. $0.8665. Pam, 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 lo noté en la calculadora para que no se me olvide. Entonces, este de acá es 0,8665. Y ahora, esto cumple una propiedad. ¿Por qué? Porque si yo no tuviese los negativos en la tabla, podría decir que z menor que menos a es igual, como es simétrica la función, como se separa justo en el medio, puedo decir que esto es igual a 1 menos la probabilidad de z menor que a. ¿Por qué? Porque es simétrica. Lo que tiene la diferencia es a una mitad, es lo mismo que las diferencias de la otra mitad. Así que por eso esto es lo mismo. Solo por ese caso, solo porque es simétrica. Hay otras distribuciones que no son simétricas y que no podríamos hacer esto. Entonces, en este caso de acá, esto es menos 1 menos 0,8665. Por eso lo quise ver así. Es lo mismo que si llegamos y calculamos esto 1 menos tanto, es lo mismo que nos debería dar en la tabla. Entonces, esto de acá es 0,8665 menos el resultado de acá, me queda 1 menos 8665, 0,1335. Entonces, 0.865 menos ANS me da 0,733. Esa es la probabilidad. ¿Dudas hasta acá? Todo lo que está en verde, aquí por el lado izquierdo como de este libro de escritura, de esta pizarra, son propiedades. Entonces aquí también le vamos a poner, para no perder, propiedad. Propiedad. Ahí. ¿Dudas hasta acá? ¿Alguna duda? Este ejercicio es un poco distinto, el que vamos a hacer ahora, el B, que dice: la empresa desea establecer un peso límite C más allá del cual cobrará un sobreprecio. Calcule cuál debe ser ese valor C si la empresa desea que solo un 5% de los paquetes paguen ese sobreprecio. Entonces, ¿qué me están tratando de decir? Me equivoqué de color. Acá me están diciendo: B. Calcule aquella probabilidad en la que el peso aleatorio de un paquete sea mayor que ese valor C, tal que si calculo esa probabilidad sea el 5%, sea 0,05. ¿Por qué? Porque en el fondo me están diciendo calcule ese peso límite C más allá por el cual se cobre un sobreprecio. Es decir, cuál es el valor en el cual el peso de los paquetes está sobre el 95% restante. ¿Cómo sé yo cómo se hace eso? Acá entonces tengo que darlo vuelta. Esto me va a quedar como 1, voy a bajar de nuevo, por si no lo están viendo,
1 menos la probabilidad de X menor que C. Eso es lo que necesitamos calcular. 0,05. Entonces, me va a quedar una incógnita, porque en el fondo no sé cuánto vale C, y esto igual a 0,95. ¿Qué pasa acá? Acá, para poder trabajar con la tabla, que sí o sí tengo que trabajar con la tabla, porque estamos en un ejercicio de probabilidad normal, entonces tengo que transformar esto a Z, de alguna forma. Yo sé que si hago P de X menos mu partido en sigma, esto de acá se me va a hacer Z, y con eso puedo buscarlo en la tabla, porque además es menor que C, que va a valer menos 6, que 6 con 1.8. 6, 1,8. Y esto es igual a 0,95. ¿Pero qué me están diciendo? Me están diciendo que el Z, encontrar un Z, tal que si ese valor existiera, el resultado de esta probabilidad, me equivoqué, puse un 8, tenía que ser un 9, el valor de esta probabilidad sea 0,95. Entonces, en este caso, voy a la función normal, o sea, a la tabla normal, y hago el procedimiento al revés. Es decir, tengo que encontrar aquí dentro de la tabla cuál es aquel valor que me da la probabilidad más cercana a 0,95 y trabajar con ese Z. Busquemos dentro de la tabla, dentro de las probabilidades de la tabla, cuál es el 0,95. El 0,95 se va a encontrar como por aquí, entre estos dos valores, 0,9495 y 0,9505. Están a la misma distancia. Podemos trabajar con cualquiera de los dos. Generalmente se saca un promedio de los dos y se calcula ese. Pero acá, como estamos a la misma distancia, podemos trabajar los dos. Podemos trabajar con cualquiera de los dos. Va a ser ese decimal y no va a ser significativo en el cambio del resultado. Entonces, ¿en qué valor de Z estoy parado? Como acá encontré el valor de 0,95, tengo que encontrar el entero. El entero es el 1. ¿Con qué decimal? Con el 6. ¿Y cuál es el que está más cercano? Uno de estos dos. Uno de estos dos, que este es el 1,64 o 1,65. Pueden trabajar con cualquiera de los dos o con el 645. Con cualquiera de los dos. No me va a cambiar en nada. Entonces, ¿qué voy a decir? Que la probabilidad de Z menor que 1,64 es igual a 0,95. ¿Y qué pasa? Si se dan cuenta, acá tengo una especie de sistema de ecuaciones donde tengo dos ecuaciones y solo una incógnita. Perdón, tengo una ecuación y una incógnita. Por lo tanto, tengo un puro resultado de C que me puede dar. ¿Cómo tengo que hacer esto? Esto tengo que decir que C menos 6 partido en 1,8 tiene que ser igual a 1,64. Y despejo el valor para C. Entonces C me va a quedar igual a 1,64 por 1,8 más 6. Y ese valor de ahí es 8,952. Por lo tanto, ¿cuál es ese valor en el cual se encuentra solamente el 5% de los paquetes más pesados sobre 8,952? Se va a encontrar el 5% más pesado, es decir, hasta el 8,952 se encuentra el 95% de los paquetes más livianos. ¿Se entiende la diferencia? ¿Se entiende lo que acabo de hacer? Esta es una pregunta muy típica de prueba directamente, por si acaso. ¿Hay alguna duda? ¿O continúo con el ejercicio 3? Continúo. Silencio otorga para continuar. Dice, el plomo, como muchos otros elementos... Aquí estoy moviendo la ventanita que me falta mover para acá. Ya. El plomo, como muchos otros elementos, está presente en el medio natural. La revolución industrial y la llegada del automóvil han incrementado la cantidad de plomo en el medio,
hasta el punto que en algunos individuos la concentración de plomo puede alcanzar niveles peligrosos. Un estudio de campo sugiere que la concentración X, ya me da la variable X, no tengo por qué definirla de nuevo, de plomo en partes por millón en la corriente sanguínea de un individuo es una variable normal con media 0,25 y desviación típica, que es lo mismo que la desviación estándar, 0,11. Una concentración superior o igual a 0,6 ppm, partes por millón, se considera extremadamente alta. A. ¿Cuál es la probabilidad de que un individuo seleccionado al azar posea una concentración de plomo extremadamente alta? Entonces, como resumen de todo el texto, lo que más me va a importar es X, que distribuye normal, con media 0,25 y con desviación 0,11. Y con desviación 0,11. Entonces me están diciendo A, ¿cuál es la probabilidad de que un individuo seleccionado al azar, probabilidad de que X, la concentración de ese individuo al azar, sea extremadamente alta? Cuando me dicen que es extremadamente alta, según el enunciado, una concentración superior o igual a 0,6 es extremadamente alta. X igual o superior, que ya saben que el mayor o igual, al ser una variable continua, no me afecta en nada, igual a 0,6. Igual a 0,6. Entonces esto de acá me va a quedar la probabilidad de X menos mu partido en sigma mayor o igual que 0,6 menos 0,25 partido en 0,11. Esto es probabilidad de Z mayor o igual que, ese lo tengo, 3,18. 3,18. De nuevo, como tengo la función normal estándar negativa, o sea, perdón, acumulada, tengo que calcular esto hacia el otro lado. Entonces esto me va a quedar 1 menos la probabilidad de Z menor que 3,18. Voy a la tabla a buscar el valor 3,18. Valor 3,18, la verdad es que es bastante alto, va a estar cerca de 1. 3,18. El último siempre es el 9, así que este es 993. Esto es igual, tengo que volver acá a la pizarra, igual a 0,993. Perdón. Ese es el valor solamente de la probabilidad. 0,993. Entonces, el resultado total de esto es 993 o 9, son 4, son 3, 9. 0,993. Entonces, esto es 0,0007. Ese es el resultado. La pregunta B no es para nada compleja, de hecho es bastante simple, pero es diferente a lo que hemos hecho hasta ahora, que me dicen, en una población de 7 millones de habitantes, aproximadamente cuántos de ellos pueden pertenecer a esa categoría de arriba. ¿Qué acabamos de encontrar acá? La probabilidad de que estén dentro de que tengan una concentración extremadamente alta. Por lo tanto, la probabilidad la podemos asociar como la proporción o el porcentaje de gente que va a tener esta cualidad. Entonces aquí simplemente para calcularlo hacemos un n igual a 7 millones por la probabilidad que me acaba de dar, que es la probabilidad de que la gente tenga una concentración extremadamente alta. Entonces esto va a ser 0,007. Eso lo metemos en una calculadora. Entonces 7, 1, 2, 3, 1, 2, 3 por 1, 2, 3. Y son 4.900. Entonces, en una población de 7 millones de habitantes, se esperaría que 4.900 tengan esto. Ahí nos vamos a dar cuenta en estadística, es que espero que lo tomen el próximo semestre después de aprobar este curso, que existe un teorema del límite central que todas las funciones, sea cual sea, distribuyen normal cuando tenemos una muestra
extremadamente alta de datos. Pero eso es un poquito más, pero es entretenido aprender de eso. Acá dice, ¿cuál es la concentración de plomo por encima de la cual está únicamente el 10% de la población? Entonces, de nuevo, ¿cuál es la proporción? Perdón, ¿cuál es la concentración, X, por la cual es, por encima, le voy a poner la C de nuevo, nos podemos acostumbrar a esa letra si quieren, por la cual está el 10% de la población? ¿Cuál es esa concentración por la cual está el 10% de esa población? ¿Cuál es la concentración que está por sobre el 10%? Entonces, acá nuevamente tengo que estandarizar. Ya sé que Z, si es que acá le pongo Z, esto me va a quedar como Z C menos mu, que mu vale 0,25, C menos 0,25, partido en 0,11. Y esto es 1 menos. ¿Por qué 1 menos? Porque acá tengo el positivo, y esto me queda 0,1. Por lo tanto, esto me va a quedar la probabilidad de Z menor que C menos 0,25 partido en 0,11. El 1 que está acá, perdón, esto que está restando pasa sumando para que me quede la probabilidad positiva. El 0,1 pasa dividiendo y esto me queda 0,9. Entonces, ¿qué tengo que buscar ahora? En la tabla. Se me pierde la tabla. En la tabla, ahora tengo que encontrar tal valor que me da la probabilidad 0,90. ¿Cuál es el valor más cercano al 0,90? Vemos que por aquí nos estamos acercando. 0,90, 0,90, al parecer es este. O el 8, este es el más cercano. Y este es el 1,28. 1,28 es el más cercano a 0,9. Por lo tanto, vuelvo a la pizarra. 1,28. Así que ya sé que la probabilidad de Z menor que 1,28 es igual a 0,9. Por lo tanto, mezclando ambas funciones, puedo decir que C menos 0,25 partido en 0,11 es igual a 1,28. Despejo para C. C va a ser igual a 1,28 por 0,11 más 0,25. Entonces esto de acá me va a quedar 1,28 por 0,11 más 0,25. Y esto me queda 0,3908. ¿Qué significa eso? Que todos los que están en la población con un valor de 0,3908 de partes por millón de plomo, ¿era la sustancia? De plomo dentro de la sangre significa que están peligrando. ¿Dudas hasta acá, gente? Ese era el ejercicio 3. Vamos con el ejercicio 4 y penúltimo, si es que no tienen dudas. Por si acaso, todos estos ejercicios son sacados de certámenes. Y vamos a seguir haciendo más certámenes porque hay muchos certámenes. Hace muchos años se hace este curso, así que hay mucho material. Dice, suponga que los resultados de un examen siguen una distribución normal con media 70 y desviación 35. ¿Cuál es la probabilidad de que un estudiante obtenga un puntaje superior a 65? Es súper, dato aparte, es súper importante aprender la función normal porque se usa mucho. Como dice el nombre, es una función normal, por lo tanto se tiende a utilizar bastante para cosas teóricas. En sí es muy difícil que algo en la práctica te dé normal, te dé que distribuye normal. Es muy teórica esta función. Y es por el tema de la distribución de los datos. Pero eso. Entonces acá dice, ¿cuál es la probabilidad de que un estudiante, entonces X, puntaje de un alumno al azar, X distribuye normal, con media 70 y desviación 35. 70.
y desviación 35. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que un puntaje aleatoriamente obtenga más de 65? Entonces, probabilidad de Z mayor que 65 menos 70 partido en 35. Esto acá, entonces, me va a dar 1 menos la probabilidad de Z menor que el cálculo de lo que está aquí adentro. 65 menos 70, esto es menos 0,14. Y para aquellos, también les voy a enseñar eso, para aquellos que tengan esta calculadora gris, que puede calcular fracciones, raíces y todas esas cosas lindas, esta calculadora que es la FX991LA Plus, o no es necesario que diga la LA, porque la LA es simplemente que la tengo en español, pero aquellos que tengan esta calculadora blanquita, no la negra, con la negra también se puede, pero no sé cómo se hace, pueden calcular la desviación Z sin necesidad de la tabla. ¿Cómo se hace? Tienen que poner el modo estadístico, modo, el que dice stat, que en mi caso es el 3, AC cuando les salga el siguiente menú, ingresar Shift 1 y distribución, o Shift Stat, ¿Qué dijiste distribución, de AC? perdón, ¿Qué dijiste de AC después de apretar el stat? modo Stat AC, y la calculadora se pone en blanco, o sea, te sale el puro cero. Entonces, después de eso es Shift, y aquí abajo, dentro del teclado numérico, buscamos el Stat, de nuevo. El Stat. Y ahí se me abre un menú, y tengo que seleccionar el que dice Distribuciones, que en mi caso aparece como 5, que dice Distr. Y la función normal, estándar, con los negativos, es el que dice P, paréntesis. Menos 0,14, y no se alcanza a ver. Quizás sí se alcanza a ver, no sé cómo. No sé, No se alcanza a ver. no se alcanza a ver, pero de ahí en algún ángulo debería verse. Pero ese resultado de ahí, si siguen los pasos que les acabo de decir, cuando vean el video de nuevo, lo van a poder hacer sin problema desde sus calculadoras. Ese resultado va a ser 1 menos 0,4443. Este entonces va a ser 1 menos ANS 0,5557. ¿Dudas hasta acá? Este ejercicio fue igual como los que hemos hecho desde el primero, y ahora el B también cambia un poco utilizando lo que acabamos de hacer. Dice, suponga que los estudiantes con puntajes entre 78 y 84 obtienen una calificación de B. Además, se sabe que 7 estudiantes obtuvieron dicha calificación. ¿Cuántos estudiantes rindieron el examen? Acá me están preguntando N a través de, pero el N total. Es decir, acá puedo calcular esto, en referencia al otro ejercicio, al que viene, puedo calcular esta parte de acá, con la probabilidad, tengo esto, el resultado de esto, y voy a tener una incógnita, que va a ser esta. Esta va a ser mi incógnita. Por lo tanto, puedo despejar porque voy a tener una ecuación y una incógnita. ¿Cómo puedo despejar? Primero calculo la probabilidad. La probabilidad de que el puntaje X se encuentre entre 78 y 84. Entonces esto de acá es la probabilidad entre 78 menos 70 partido en 35. Me quedó bonito ese cero, me gustó. X 84 menos 70 partido en 35. Eso de ahí, como bien saben, va a ser igual a la probabilidad de 0,4, z menor que 0,4, menos la probabilidad de 0,40, de hecho, 0,23. X, perdón, z, z menor que 0,23. 0,23, ahí está.
Entonces estos dos resultados los busco. Yo los voy a hacer con la calculadora, porque asumo que saben usar la tabla ya. Si quieren lo busco en la tabla, me lo tienen que decir, no tengo ningún problema. Pero este resultado de acá me va a quedar 0,6554 menos 0,591. ¿Cuánto? No tengo que cerrar este ejercicio todavía. 1, 0. ¿Cuánto me da este resultado entonces? Es 0,654 menos 0,5910. Todo acá entonces me da 0,0644. ¿Qué significa esto? Que esto de acá es la proporción de gente que va a tener este puntaje. Por lo tanto, el total de alumnos que dieron esta prueba por la proporción de alumnos que deberían obtener este puntaje, me da en total aquellos alumnos que obtuvieron ese puntaje, 7. Entonces, tengo que despejar para n. N va a ser igual a 7 partido en 0,0644. Entonces, modo 1, 7 dividido en 0,0644. 108. Ah, qué buen dato. Me dio 108,7. Algo que no les evalué en la tarea, aunque se lo había dicho la ayudantía anterior, pero lo dejé como puntos extras, para aquellos que sí lo hicieron. Cuando uno tiene una muestra, las muestras son números enteros, discretos, por así decirlo. Yo no puedo tomar 108,7 muestras. Tienen que ser 108 o 109. Acá en este caso me recomiendan 108,7. Sea el número que sea el decimal, siempre en una muestra se debe aproximar hacia arriba, por un tema estadístico, que lo van a aprender cuando lleguen a estadística. Pero siempre que tengamos una muestra, se debe aproximar hacia arriba, para disminuir el sesgo, para disminuir el error. Entonces, N, 109. 109 personas rindieron el examen y 7 obtuvieron esa calificación. Dos personas en la tarea lo hicieron. O dos grupos. No me acuerdo si eran personas o grupos. ¿Duda hasta acá? Voy con el quinto y último ejercicio, que es una introducción ya a la estadística con dos variables, bivariada. Aló, se me quedó pegado. Ahí está. Dice: un canal de desagüe se forma por dos afluentes, X e Y, los cuales presentan niveles elevados de contaminación por plomo. Los niveles de contaminación diario por plomo en miligramos metro cúbico de cada afluente se pueden considerar como variables aleatorias, independientes, distribuidas en forma normal, con media 20 y 15 y desviaciones estándar 15 y 6 respectivamente. Entonces, X va a distribuir normal con media 20 y desviación estándar, que para este caso lo voy a anotar como varianza, 5 al cuadrado, Y va a distribuir normal con 15 y varianza 6 al cuadrado. Desviación estándar 6. Calcule la probabilidad que en un día cualquiera el nivel de plomo de la fuente del afluente I supere los 20 miligramos por metro cúbico. Ya, de esta es sencilla, es lo que hemos hecho toda la ayudantía. La probabilidad de I sea mayor que 20. Entonces la probabilidad de que Z sea mayor que 20 menos 15 partido en 6. 5 partido en 6. 0,83. Entonces esto es la probabilidad de que Z sea mayor que 0,83.
esto es lo mismo que la probabilidad de que Z, perdón, de que 1 menos la probabilidad de Z menor que 0,83. Entonces, la probabilidad de 0,83, mirándolo en la tabla, colapsé. Ahí está. 0,83, mirándolo en la tabla, 0,80, 0,81, 0,82, es 0,7967. Entonces esto es 1 menos 0,6977. ¿Eso era? 67. Entonces esto acá, 1 menos 6967. 3033. 0,3033. Esa es la probabilidad. Letra B. Si la contaminación de un día es independiente de la de otro, ¿cuál es la probabilidad de que en una semana el afluente I tenga al menos 2 días con menos de 17 miligramos de mercurio de plomo? Ya, esta información, si se dan cuenta, me la están dando por un día, por cada día. Perdonen, rayé, ya. Esta información me la están dando por el día. Por lo tanto, yo tengo que considerarla como si acá estuviésemos haciendo 2 días. Por lo tanto, 2i. Y 2i, a 2i la voy a llamar i', por una particularidad. I', entonces, va a ser normal. ¿Con qué? ¿Cuál es la propiedad acá? Cuando multiplico por 2 la variable, acá la media se me multiplica por 2, 2 por 15, y la varianza se me multiplica por el mismo número al cuadrado. Entonces, esto es lo mismo que decir que I' va a distribuir normal con 30, 4 por 36 son 144. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que en 2 días, que 2 días la definimos como I', sea menor que 17? Entonces acá, probabilidad de Z menor que 17 menos 30 partido en... Ojo, acá es la desviación estándar. Y yo acá lo que estoy calculando es la varianza. Eso que tengo ahí es la varianza. Por lo tanto, la desviación estándar va a ser igual a la raíz cuadrada de la varianza. ¿Cuánto es la raíz cuadrada de la varianza entonces? La raíz cuadrada de la varianza es 12. Que esto hubiese sido lo mismo que decir 2 por 6 elevado a 2. Y ahí me queda lo mismo. Esto entonces es 12. 17 menos 30 partido en 12. 17 menos 30 partido en 12 me va a dar la probabilidad de Z menor que 1,08. Voy a la tabla entonces, y en la tabla tengo que buscar el menos 1,08, menos 1,08, que es 14,01. Ya, ahora, me dicen, calcule cuál es la probabilidad de que en un día cualquiera el nivel de plomo del canal supere los 40 miligramos por metro cúbico.
Ahora, démonos cuenta de algo. El canal está compuesto del afluente X y del afluente Y. Por lo tanto, el canal que le voy a poner una letra C va a ser igual a X más Y. Entonces, como X distribuye normal e Y distribuye normal, por implicancia C también distribuye normal, y acá la media me va a quedar la suma de las dos, que esto entonces va a ser 15 más 20, y acá va a ser la suma de las desviaciones, o la suma de las varianzas, 5 más 6. Entonces, C va a distribuir normal, 35, 11. Entonces me están diciendo cuál es la probabilidad de que un día cualquiera en el canal, cuál es la probabilidad de que el canal supere los 40. Ya sé que el canal distribuye normal, por lo tanto lo puedo cambiar por Z, de 40 menos 35 partido en 11. Esto yo sé que es lo mismo que 1 menos la probabilidad de Z de lo que sale aquí adentro, y 40 menos 35 partido en 11 es 0,45. Eso lo busco en mi tabla. 0,45, me voy al 0, busco el 40, 41, 42, 43, justo no lo alcanzo a ver, 0,673. 1 menos 0,673, eso me va a dar 6,3, y eso justamente me va a dar 0,6763, y esto es 0,3237. Y finalmente, para el D, me dicen, calcule la probabilidad de que en un día cualquiera la contaminación por plomo en el canal I sea superior a la del canal X. Entonces, calcule la probabilidad de que en un día cualquiera I sea mayor que X. Oh, tengo dos variables, ¿qué puedo hacer? Sencillo, el X pasa restando, I menos X. Y esto tiene que ser mayor a 0. Ahora, tengo que definir la variable I menos X. Y menos X va a ser igual que arriba. Como ambas distribuyen normal, esta también va a distribuir normal. ¿De qué forma? ¿Cuánto va a ser la media? Y menos X, 15 menos 20. Y la desviación va a ser también la diferencia, 6 menos 5. Entonces, I menos X, al revés, I menos X va a distribuir normal con media menos 5, desviación 1. Por lo tanto, la probabilidad de Z mayor que 0 menos 5 partido en 1. Esto es la probabilidad de Z mayor que, ¿cuánto me da acá? 5. Si me da mayor que 5, esto es 1 menos la probabilidad de Z menor o igual que 5. Y 5 es extremadamente alto, esto es 1. Por lo tanto, 1 menos 1, esto me va a dar 0. Y esa es la respuesta. Ese valor ni siquiera se molesten en buscarlo en la tabla porque les va a dar gigante. Les va a dar muy cercano a 1. Después del 3,90 y algo ya les empieza a dar 1. Les da 0,99, muchos decimales. Así que ese ya se puede sumar. ¿Dudas con esta ayudantía? ¿Tienen alguna duda de la tarea? De la tarea 3 que les subieron. ¿Nada? Tarea 4. Y sí. Hay una duda en la tarea 4. Sí, lo que pasa es que en la pregunta 6, lo que dice se extraen 4 observaciones, ya, lo que sea. El profesor había hecho un ejercicio similar a la clase y me había dicho que era geométrica. Espérame, déjame El llegar a la asunto tarea es... para poder orientar. Sí. Pero es la tarea 4, ¿la anterior? 4. Esa es la ¿Ah, la actual, que la lleva? 4. Sí, pues. Ah, ya.
¿En qué ejercicio, perdón? El 6. Se extraen 4 observaciones al azar desde una población normal. Determina la población de que por lo menos 3 de ellas difieran de la media en una desviación estándar. ¿Ya? ¿Ya? Ya, en menos de una desviación estándar. Entonces el profesor había hecho uno similar a la clase y Ujú. era geométrica, pero claramente aquí no estamos hablando de geométrica ni nada parecido. Y no sé cómo ver el ejercicio, de verdad que no. Ah, es una binomial que hay que pasarla para... Se extraen 4 observaciones al azar desde una población normal. Determina la probabilidad de que por lo menos 3 de ellas difieran de la media en menos de una desviación estándar. En caso de algo, sin presiones, pero el lunes la entregamos, próxima ¿Ya? semana, así que también tendríamos una ayudantía contigo. El mismo lunes. Sí, el mismo lunes. Veámosla el lunes entonces, Ya, para no poder tengo problema verla porque bien, ahora tengo otra clase, entonces, no sé. sí, para poder analizarla bien. Ya, Porque dio sorpresa, no la había leído. Pero esta mezcla binomial con normal. binomial normal, ok. Así que con las dos hay que Voy a trabajar. intentar hacerlo así. Sí. ¿Ya? Ya. Perfecto. ¿Alguna otra duda, gente? Mati, una duda. Lo que pasa es Sí. que, o sea, no es una duda. ¿Podrías mostrarme un poquito el donde estabas escribiendo para sacar unas fotos? ¿Dónde? En el ejercicio de... eso de, el de los paquetes de 4 y 8 kilogramos, pero la parte B. Solo el enunciado. Parte B. El enunciado. Ese. Y en la última, sí, ese. Y en la última, el desarrollo de la C y la D. Ya, vale, gracias. Perfecto. Mati, Sí. ¿puedes ir a la pregunta 4? Es que aprovecho así por lo menos de tener, aunque Aquí. sea una guía para empezar la tarea. No, 4 de la tarea. Ah, 4 de la tarea. 4 de la tarea. Los diámetros de una partida. ¿Ya? Ya. Ahí lo que me pide es, determina cuál es la probabilidad de tener que escoger 6 rodamientos. Haber pasado por 6 rodamientos para poder encontrar solamente uno de 2,02 pulgadas, así siendo esa mi última opción, o 6, haber tomado 6 y que por lo menos haya uno. Mira, tú con esta parte de acá. Ya, con esa parte puedes calcular la probabilidad, ¿cierto? Y terminas con P. Sí, Y con ese eliges uno. Ese es uno solo. ya. Entonces están diciendo cómo calculan los 6 rodamientos para poder 6. Es decir, no solamente para uno, sino que para 6 de esos. ¿Cómo? Espera. De que acá calculan la probabilidad, ¿Sí? pero para uno. Solo para uno. Entonces Ya. están diciendo calcula la probabilidad, ya teniendo la probabilidad, pero ahora para 6 Ujú. y no solamente para uno. Ya. ¿Okay? Se puede ver de dos formas. Uno es 6x y el otro es 6 elevado, o sea, perdón, el resultado elevado a 6. Deberíamos llegar a lo mismo. No estoy seguro, pero deberíamos llegar a lo mismo. Ya. Entonces están esas dos formas. Una de las dos es la correcta. Necesidad de laboratoria. Creo que eso sería. ¿Sí? Sí, eso sería. Vale. ¿Alguien más, gente? Perfecto. Entonces estamos. Que tengan buena semana. Chao, Mati, que Nos estés vemos. bien.
Chao, Chao. muchas gracias. Chao, gracias, cuídate. Gracias.